En la mañana de hoy yo quiero traerles a ustedes un mensaje o una inquietud que nace al leer las Escrituras, encontrando que en ellas se cita o se habla de un hombre catalogado conforme al corazón de Dios. Todos conocemos a David, todos hemos hablado de David y sabemos que la Biblia se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que muy pocas veces nos hemos preguntado por qué la Biblia lo cataloga como un hombre corazón de Dios. Pero de ahí se desprenden 4 aspectos que identifican a un cristiano conforme al corazón de Dios. No se refiere a que David no pecaba, porque fracasó muchas veces en el ámbito personal y familiar. Se refiere a un hombre que respondía y era fiel a Dios. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus debilidades, él siguió siendo un hombre delante de Dios fiel. Si algo amaba a David, era la fidelidad y la obediencia a Dios. Esto es algo que encontramos muy poco en los hombres, a pesar de que historias tenemos y biografías en la Biblia de muchos hombres grandes delante de Dios, pero solamente encontramos uno que fue llamado conforme al corazón de Dios. Y vamos hoy a investigar por qué David se ganó este título y cómo nosotros podemos en nuestro corazón atesorar esta enseñanza para que también nosotros podamos ser llamados amigos u hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El primer aspecto que encontramos en David es que era un hombre que amaba la presencia de Dios. David era un hombre que tenía una vida de oración delante del Padre. Pasaba mucho tiempo a solas con Dios. El cristiano debe invertir mucho tiempo en la presencia de Dios, porque de allí radica toda su victoria, todo el poder, todo está en la presencia de Dios. La mayor inversión que debe hacer el cristiano es pasar tiempo a solas con Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, pasó 40 días en el desierto a solas con Dios. Pablo, muy poco sabemos esto, pero Pablo antes de empezar su ministerio, después de haber sido convertido, también tuvo un tiempo en el desierto. Abraham fue llevado al desierto. Moisés fue llevado al desierto. Siempre Dios nos lleva a un desierto, pero eso simboliza los tiempos a solas con Dios, tiempos en lo secreto, en lo íntimo con Dios. Entre mayor tiempo pasemos en lo íntimo con Dios, más aprenderemos de Él y mejor tendremos afiladas nuestras herramientas para ganar las batallas. En medio de la soledad, David aprendió a conocer a su Señor. Tocaba su corazón constantemente. No actuaba en sus fuerzas, sino en total dependencia a Dios. Entonces vemos que dice, no actuaba en sus fuerzas, sino en total dependencia. Esto es una revelación muy delicada, porque el cristiano tiene una tendencia a actuar en sus fuerzas y no en la de Dios. Si habla de Dios todo el tiempo, si comparte de Dios, si se identifica como una iglesia, lee la palabra de Dios, pero cuando tiene que actuar muchas veces lo hace en sus fuerzas. Esto radica en el poco tiempo que pasa a solas con Dios. Nosotros tenemos que fortalecernos en la presencia de Dios, pero si pasamos poco tiempo en ella, pues es más que obvio que cuando tengamos que actuar lo vamos a hacer en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Pero David era un hombre que amaba mucho la presencia de Dios. Encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que nos dice: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Ojo lo que dice, y Jehová está con él. David era un hombre que en medio de su trabajo como pastor de ovejas, él pasaba mucho tiempo orando, pasaba mucho tiempo hablando con Dios, pues un pastorcito en ese tiempo estaba alejado de la sociedad, alejado de la casa, alejado de la gente,
allá en el campo pastoreando, muchas veces se encontraban solos, pasaban largas jornadas solo, él y las ovejas. Era más que obvio que las ovejas no hablaban. Entonces, ¿con quién hablaba David todo ese tiempo para no desesperarse, para no aburrirse? Pues David encontró en Dios un amigo con el cual todo el tiempo estaba conversando. Esto causó en David algo maravilloso que lo identificó, que lo calificó a grandes victorias. Por eso cuando se presentó Goliat, cuando se le presentó la dificultad, él no actuó en sus fuerzas, sino que actuó en las de Dios. Este es un secreto maravilloso que si el cristiano lo aprende y lo atesora en su corazón, nunca va a ser vencido, nunca va a estar angustiado, nunca va a estar necesitado, porque Dios va a suplir todas las cosas que él necesite. Hay preguntas de autorreflexión. ¿Somos nosotros personas que amamos la presencia de Dios? ¿Nos hemos acostumbrado a vivir una vida vacía o una vida que nos ha sumergido en una maravillosa experiencia del poder del Espíritu Santo? La invitación en esta mañana es que permitamos que el Espíritu Santo sea parte esencial de nuestra vida. El segundo aspecto que se desprende de David es que era un hombre que amaba la casa de Dios. Los hombres conforme al corazón de Dios, las mujeres conforme al corazón de Dios aman los proyectos de Dios, edifican su reino, ponen sus esfuerzos para sacar adelante la obra de Dios, donde Él lo ha colocado. David era un hombre luchador, con un carácter fuerte, que defendía y hacía respetar el nombre de Dios. Así tuviera que enfrentarse a un gigante. Hoy en esta mañana podemos preguntarnos cuál es ese gigante que está irrespetando el nombre de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese Goliat que se está parando enfrente de nosotros y está ofendiendo a nuestra iglesia, está ofendiendo nuestra comunión? Nosotros debemos meditar muy bien y hacer como David, tener carácter y defender y hacer respetar el nombre de nuestro Señor, porque se costó sangre en la cruz lo que tenemos hoy en día y tenemos que hacerlo respetar. Y en 1 Samuel capítulo 17, 45, le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Observen que David no dijo: te metiste conmigo, ni me estás buscando pelea a mí, ni tampoco vienes a buscarme bronca, ni trifulca, ni en el término que lo queramos colocar. Dice: tú has provocado a Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel. Cuando David hace esta declaración y lanza la piedra, obviamente tenía un poder sobrenatural. Nosotros cuando venimos a la batalla, no tenemos que venir a pelear nosotros con Satanás. Nosotros no tenemos que pelear con nadie. Nosotros tenemos que venir en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de Israel, del Dios de la batalla, del que ya nos dio victoria, a ganar, porque ya es de nosotros. Nosotros vamos a conquistar el terreno que ya es de nosotros. Porque díganme ustedes, ¿comprarían ustedes un lote y lo dejarían allí sin construir nada, sin ir a visitarlo? Simplemente de gusto gastarían el dinero y comprarían el lote para que digan que tienen un lote. No, comprarían el lote porque ustedes quieren hacer algo con ese lote. Pues ya nosotros, Dios nos dio unas tierras, una tierra prometida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra ciudad es la tierra prometida. No nos las dio para que estuviera ahí de lujo, en un título de propiedad, sino para que vayamos y la conquistemos. Pero esto se conquista es en el nombre de Jesús, no en lo natural, porque en lo natural nosotros no somos conquistadores. El tercer aspecto que se desprende de David es que David amaba la voluntad de Dios. Este tercer aspecto, prestémosle mucha atención. Un hombre conforme al corazón de Dios ama la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios es someterse y acatar las órdenes dadas por Dios, así no vayan de acuerdo con lo que uno desea. Recordemos que David, después de que pecó, le rogó a Dios para que su hijo no muriera, y murió. Y no dice la Biblia que David se ensanchó contra Dios. Dice que se levantó muy tranquilo y dijo: esta es la voluntad de mi Padre. El hombre que es conforme a Dios
o conforme a su corazón ama la voluntad de Dios. Es decir, amar es una decisión. Ya sabemos que amar no es una emoción, no es un sentimiento. Por esto es una decisión, es decir, nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, así no nos guste, así no es agradable, así no sea lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Esto calificó a David como un hombre conforme a su corazón. Y miren lo que dice en 2 de Samuel capítulo 22, versículos del 2 al 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Tremenda declaración en la boca de un siervo, tremenda declaración en la boca de un cristiano. Confianza total en Dios y en su voluntad a pesar de que no entendía nada. Abraham un día Dios le dijo: toma todo, déjalo y vete porque te voy a dar una tierra nueva, una tierra prometida. Y Abraham dice que Abraham no le preguntó a Dios de qué se trataba, sino que tomó y se fue. Y Abraham por eso se llama el padre de la fe. Si ustedes analizan la Biblia, Dios daba una instrucción y no la explicaba, sino que era una orden. Aquel que la seguía veía su gloria, pero muchos se pusieron a razonar y perdieron la bendición. Nosotros no debemos ponernos a preguntarle a Dios por qué hacer las cosas, porque somos vasijas, manos del alfarero, y nunca se ha visto que las vasijas le preguntan al alfarero por qué le da esa forma. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, si queremos ser unos hombres y mujeres conforme a su voluntad, pero tenemos que amarla, dice aquí. Amar su voluntad es aceptarla en nuestra vida, es adoptarla y obedecerla, que muchas veces no nos va a gustar. Y aquí es la mayor prueba. Muchos cristianos pierden y se tropiezan aquí, porque pretenden que lo que Dios determine siempre les va a gustar. No, siempre no va a ser así, porque el corazón del ser humano es demasiado egoísta y arrogante como para aceptar las cosas tan tranquilamente. Por eso es una gran prueba aceptar la voluntad de Dios a pesar de que no nos guste. Y dice en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 13: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón. Acordémonos que David hizo unos planos. David tenía un deseo grandísimo, un sueño que era construir el templo de Dios, pero Dios no se lo permitió. Entonces David aceptó la voluntad del Padre. Entonces, ¿en quién se cumplió esta promesa? Sí se construyó el templo, pero lo construyó Salomón, no lo construyó David, a pesar de que este era un sueño y un deseo enorme. ¿Cuántos de nosotros, si queremos hacer algo y Dios nos dice no lo vas a hacer tú, lo va a hacer otra persona por ti? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios porque nos tuvo en cuenta para grandes cosas, pero no tenía determinado que nosotros construyéramos eso o que nosotros hiciéramos esa cosa? Podemos revisar nuestro corazón y darnos cuenta que muchas veces renegamos cuando Dios nos dice no hagas esto o no hagas aquello, o cuando nos cierra una puerta, nosotros le pegamos duro a la puerta queriendo que se abra nuestra voluntad. Eso no es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es un hombre conforme al corazón de Satanás, que es el que siempre va en contra de lo que Dios dice. Es un principio muy delicado para un siervo de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a dejar muchas cosas por Dios. Sabemos que es bueno. Abraham, después de haber recibido su promesa, que era su hijo, Dios le dijo: entrégamelo. Y Abraham no dice en la Biblia que tampoco fue en contra del Señor hablando mal de él, sino que tomó a su hijo y fue y preparó el altar para sacrificarlo. Es decir, Abraham estuvo dispuesto a renunciar a lo que más amaba con tal de agradar a Dios. Y esto también lo hizo llamarse el padre de la fe. Todas las bendiciones que le llegaron a Abraham por solo renunciar a lo que más amaba. Dios no quiere quitarle las bendiciones de su vida. Dios no quiere, después de haberlo bendecido, quitarle las cosas. Dios lo único que quiere es ver qué tanto usted es capaz de dejar por Él, qué tanto usted es capaz de honrarlo, qué tanto usted es capaz de obedecerlo. Eso es lo que Dios quiere ver en su corazón, obediencia.
Por eso cuando usted Dios le pida algo, hágalo, no razone, no piense, no le pregunte por qué, simplemente hágalo, porque allí está la bendición, allí está la prueba de la bendición. Siempre que viene algo grande para su vida, el corazón va a ser probado. Muchos fallan aquí y no reciben la bendición porque estando cerquita de la tierra prometida, se desvían del camino. El pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en un desierto. Estaban cerquita de la tierra prometida, pero Dios les dijo algo y no lo hicieron. Tanto amaban a Dios que en 40 días que Moisés subió al monte, ya tenían un becerro de oro. Nosotros a veces pasamos unos cuantos días sin que Dios nos hable y ya estamos creando ídolos en nuestro corazón. Esto le pasó a Israel, por eso se alejaron de la tierra prometida teniéndola a un paso, a una cuadra podríamos decir. Y por último, un hombre conforme al corazón de Dios nunca olvida de dónde lo sacó su Señor. Siempre vive como teniendo una deuda de agradecimiento. David era un hombre de victorias, un hombre de muchas batallas, pero nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Si leemos los salmos encontramos que estuvo en muchas desesperaciones, en muchas cuevas, escondido porque Saúl lo quería matar. David se acordó de dónde lo sacó Dios y por eso su vida giró en torno a ofrendarle gratitud y reconocer su soberanía. Prefería perder todo, pero nunca separarse de Dios. Siempre afirmó de él en el Salmo 51:11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Grandes declaraciones de un hombre que entendió cuál era el secreto de la gloria, cuál era el secreto de la bendición, así como lo entendió Daniel, que oraba 3 veces al día, y pese a que le sacaron una ley de que lo matarían si adoraba a un Dios diferente al del rey, entonces Daniel no negoció sus principios y fue y se postró y adoró a Dios. Y vemos el respaldo tan grande que fue echado en boca de los leones, y dice la palabra que las bocas fueron cerradas y no le hicieron nada a Daniel. ¿Pero por qué? Porque estos hombres entendieron qué era lo que es ser un siervo, es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando tenemos el corazón de Dios nada nos hace imposible, pero esto cuesta. Tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que entregar muchas cosas en la presencia de Dios. Es allí donde está el secreto para una vida espiritualmente exitosa y naturalmente también, porque si el hombre en lo espiritual está bien, en lo natural también lo va a estar, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros no somos separados. Pero gran parte del fracaso del ser humano está en que en lo natural pretende estar bien, pero lo espiritualmente está grave. Y esto no puede ser así. Si decimos que conocemos a Dios, debemos tener una vida espiritual que lo refleje. Pero si no es así, entonces todavía nos falta mucho más de David en nosotros. Acordémonos de este hombre que encontró el secreto de la bendición. Y si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que el reinado de David fue uno de los mejores. Los tiempos de Israel en manos de David fueron de los mejores. Las riquezas de Israel en manos de David fueron de las mejores. Eso puede pasar en nuestra vida si hacemos lo que David hacía. Esto es un ejemplo, esto es una enseñanza que Dios nos deja para que seamos personas espiritualmente prósperas, pero económicamente y familiarmente y personalmente también. No podemos edificar un reino, una familia, un trabajo, si antes no sacrificamos nuestro corazón delante de Dios, porque siempre nuestro corazón nos va a traicionar y nos va a desviar por el camino que no es. Por eso tenemos que sacrificarlo todos los días delante de Dios, para que nos permita tener el entendimiento abierto, los ojos bien abiertos y el discernimiento avivado para saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros.